binario. Ahora vamos a hacer otra definición, que es la definición de vectores paralelos o colineales. Vamos a decir que B es paralelo o colineal, ¿sí? Son sinónimos en el caso de vectores, con W, si, solo si B es igual a un número por W, un escalar por W. ¿Sí? Y vamos a aclarar por las dudas acá. Ninguno es el vector nulo. ¿Sí? Ni B ni W son el vector nulo. ¿Está bien? Si no, no tiene sentido la definición. Entonces, dos vectores son paralelos si uno es un número por el otro. ¿Está bien? Acá tenemos un montón de ejemplos de vectores paralelos. El W, el U, el B y el D son todos vectores colineales o paralelos entre sí. ¿Por qué? Porque todos son un número por el otro. El W es 2 por B. El U es un medio por B. El D es menos 2 por B. Es un número por B. Este es un número por B. Entonces, U es paralelo a B. B es paralelo a B. Perdón, W es paralelo a B. D es paralelo a B. ¿Está bien? Dos vectores son paralelos si uno es un número por el otro. Fíjense que, ¿cuál pongo como un número por el otro? Es lo mismo, ¿sí? También podría haber puesto W igual a 1 sobre T por B. ¿Está bien? Es lo mismo. Esto sigue siendo un número por B. Entonces, esa va a ser nuestra definición de vectores paralelos o colineales, en realidad. Son vectores, en definitiva, que apuntan en la misma recta. ¿Sí? Y de hecho lo vamos a usar para definir recta paralela, de ahí el nombre de vectores paralelos. Pero bueno, eso un poquito más adelante. Entonces, dos vectores son paralelos o colineales si uno es múltiplo del otro, digamos. Si uno lo puedo escribir como un número por el otro. Supongamos que yo les doy el vector B es el 3, 1 y el W es el 2, 4. Y les pregunto, ¿son paralelos? Para que sean paralelos, a uno lo tengo que poder escribir como un número por el otro. O sea, la pregunta que me tengo que hacer es si puedo escribir esto para algún número t, si puedo encontrar un número t para el cual esto es cierto. ¿Sí? Entonces eso me va a dar lugar a una ecuación. Esa es la pregunta que me tengo que hacer. ¿Habrá un número t para el cual se cumpla esto? ¿Cómo resuelvo? Usemos la definición que sabemos de producto por un escalar. T por el vector 2, 4 es hacer 2 por t en primera componente, 4 por t en segunda componente. ¿Cómo hago para que dos vectores sean iguales? Recordemos, los vectores medían desplazamiento. ¿Cuánto me muevo en X? ¿Cuánto me muevo en Y? Para que dos vectores sean iguales, tienen que definir el mismo desplazamiento. O sea, se tienen que mover lo mismo en X y lo mismo en Y. Entonces, hacer que dos vectores sean iguales es hacer que sus primeras componentes sean iguales y sus segundas componentes sean iguales. O sea, es hacer que 3 sea igual a 2t y 1 sea igual a 4t.
Pero esto se tiene que cumplir al mismo tiempo, porque el t es un único número. Esto me da un sistema de ecuaciones. Una igualdad entre vectores siempre va a dar lugar a un sistema de ecuaciones, porque son, en el caso de dos componentes, dos igualdades que se tienen que cumplir al mismo tiempo. La primera igual a la primera, la segunda igual a la segunda. Y las dos se tienen que cumplir al mismo tiempo. Entonces me da un sistema de ecuaciones, de lo que ya vieron en Matepi, ¿sí? ¿Cómo se resuelve un sistema de ecuaciones? Bueno, tengo que encontrar el valor de la o las incógnitas que resuelve todas las ecuaciones al mismo tiempo. Como acá hay una sola incógnita, puedo despejar. De acá. T igual 3 medios. ¿No? Pero si reemplazo T igual 3 medios acá, ¿qué me pasa? ¿Cuánto es 4 por 3 medios? No cumple la igualdad, daría 6. No se cumple, esto da 6. Esto no es igual, entonces este sistema no tiene solución. No hay un único valor de t que resuelva las dos ecuaciones. Entonces, si este sistema no tiene solución, ¿qué digo de B y W? ¿Son paralelos? ¿Pude encontrar un t que haga que t por W me dé el vector B? No se puede. Con lo cual, B y W no son paralelos. ¿Sí? Si los dibujan, se van a dar cuenta, obviamente, que no están sobre la misma recta. ¿Sí? Bien. Una cosita más, un par de cositas más, y ya un ratito terminamos. Cuando queremos usar vectores para definir cantidades físicas, muchas veces lo único que nos importa es la dirección, ¿sí? Para dónde apunta algo, y no el módulo del vector. No nos interesa tanto saber la magnitud, sino la dirección, el para dónde apunta. Y en esos casos se usa siempre lo que se conoce como vectores unitarios. Los vectores unitarios son vectores de módulo 1. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un vector 1, 0 es unitario, ¿sí? Porque su módulo es 1. ¿Sí? Un vector raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, este también es unitario, ¿sí? Si yo calculo el módulo, es la raíz cuadrada de raíz de 2 sobre 2 al cuadrado, que es un medio, más raíz de 2 sobre 2 al cuadrado, que es un medio, esto me da 1. ¿Sí? Entonces B también es unitario. Entonces, un vector unitario es un vector cuyo módulo vale 1. Listo. ¿Qué pasa si me dan un cierto vector que no es unitario? Vamos a ver el 2, 3. Este no es unitario. ¿Cómo sé que no es unitario? Calculo su módulo. Es la raíz cuadrada de 4 más 9, o sea, raíz de 13, que no es 1. Entonces, W no es unitario. Pero me piden encontrar un vector unitario
con la misma dirección que W. Y vamos a ponerle de nombre, no sé. No, W, no. Vamos a ponerle de nombre R, qué sé yo. ¿Sí? Sí, pensemos un cachito. Si el vector R, este que me piden encontrar, tiene la misma dirección que W, nosotros dijimos, recién acá definimos, vector con la misma dirección es un vector paralelo, o colineal. O sea que el R tiene que ser, en definitiva, un número, alfa le voy a poner acá, por SW. ¿Sí? Si tiene la misma dirección que W, tiene que ser un número por W. ¿Estamos de acuerdo? Pero me piden que el módulo de R tiene que valer 1, porque R tiene que ser unitario. ¿Está bien? O sea, yo tengo que poder encontrar quién tiene que ser este número alfa para que el R apunte en la misma dirección que W, pero que tenga módulo 1. Recordemos cómo era la propiedad que hemos visto por acá. ¿Qué pasaba con el módulo cuando yo hacía el producto de un escalar por un vector? El módulo de ese resultado era el módulo original por el valor absoluto del número por el que estoy multiplicando. O sea que, en nuestro caso, el módulo de R es el módulo de alfa por el módulo de W. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y yo dije, yo quiero que este resultado me dé 1. Entonces esto ya acá me dice cuánto tiene que valer el módulo de ese número por el cual tengo que multiplicar. Tiene que valer 1 dividido el módulo de W. Entonces, ya sé cuánto tiene que valer el módulo de alfa. Me falta elegir el signo de alfa, nada más. Va a ser igual a 1 sobre el módulo de W o menos 1 sobre el módulo de W. Como quiero que tenga la misma dirección, o sea que apunte para el mismo lado, con el mismo sentido, elijo alfa igual a 1 sobre el módulo de W. En nuestro caso, 1 sobre raíz de 13. Entonces, ¿quién es R? 1 sobre raíz de 13 por W. O sea, 1 sobre raíz de 13 por el 2,3. O sea, 2 sobre raíz de 13, 3 sobre raíz de 13. ¿Sí? ¿Todos me siguieron hasta acá? Yo dije, quiero encontrar un vector que apunte en la misma dirección que W. Eso me está diciendo que este nuevo vector tiene que ser un número por W. Pero además, quiero que ese vector tenga módulo 1, que sea unitario. Bien, entonces, ¿a quién tengo que elegir como número para multiplicar el W? A 1 sobre el módulo de W. En este caso, 1 sobre raíz de 13. Eso me da un vector R, que si ustedes le calculan el módulo, háganlo, ¿sí? Tarea para ustedes. Calculen el módulo de este vector y comprueben que efectivamente da 1. ¿Sí? Por ahí no entendí bien el alfa. Bien, volvamos. Yo dije, quiero encontrar un vector que tenga la misma dirección que el W. La misma dirección quiere decir paralelo, un vector colineal.
y dijimos, un vector paralelo lo obtengo multiplicando al original por un número. Si yo multiplico el vector original por un número, me va a dar un vector que apunta al mismo lugar. ¿Hasta ahí? ¿Está claro? Sí. Lo que hacía, ¿se acuerdan? Multiplicar el vector por un número era cambiarle el largo. ¿Cuán largo era? Le cambiaba. No, apuntaba al mismo lado, pero yo lo hacía más largo, más corto. Lo que estoy diciendo es, bueno, mira, ahora quiero elegir un número de forma de cambiarle el largo al vector para que el nuevo vector, el R ahora, tenga justo el largo 1. Su módulo valga 1. ¿Sí? Eso es ser un vector, que sea un vector unitario. ¿Cuánto tiene que valer entonces el alfa? Esa es la pregunta. ¿Por cuánto lo tengo que multiplicar al vector W para que me dé un nuevo vector que tenga largo 1? La respuesta es, ese alfa tiene que ser 1 sobre el módulo del original. Si el original tenía módulo de raíz de 13, si yo lo multiplico por 1 sobre raíz de 13, el nuevo vector va a tener módulo 1. Vamos a hacerle la cuenta. Les dije que iba a tenerlo ustedes, pero vamos a hacerla para que así nos convencemos. Que el módulo de R nos da 1. Módulo de R será la raíz cuadrada de 4 sobre 13, ¿sí? La primera componente al cuadrado, más 9 sobre 13, la segunda componente al cuadrado. 4 sobre 13 más 9 sobre 13 es 13 sobre 13. Efectivamente, me da 1 el módulo de R. Insisto, ¿cómo obtuve el R? A partir de este W, le calculé el módulo a W, y me armé un vector nuevo, que es el W, acá este es el vector nuevo, lo dividí por su módulo, en realidad lo multipliqué por 1 sobre su módulo. Y eso me da como resultado un vector nuevo que, como es un número por el W, va a apuntar en la misma dirección que el W. Pero ahora su módulo, seguro, es 1. ¿Está bien? Claro. ¿Y por qué se le pone módulo a alfa? Esto venía de acá, ¿se acuerdan? Cuando nosotros demostramos acá, yo dije, bueno, si defino un nuevo vector que es t por b, un número por b, y le calculo el módulo a eso. Cuando hacemos la cuentita del módulo, resulta que el módulo del nuevo vector no es t por el módulo de b, es el valor absoluto de t por el módulo de b. Eso venía de acá, de la raíz, me quedaba la raíz cuadrada de t cuadrado. ¿Está bien? Ah, buenísimo. No, justo se me había colgado la compu y se ve que me faltó ver esa parte. Ah, ok. Viene de ahí, viene de Buenísimo. que cuando yo a un vector lo multiplico por un número, el módulo cambia según el valor absoluto del número. Entonces yo en realidad, para este alfa tengo dos opciones. Podría haber sido 1 sobre raíz de 13 o podría haber sido menos 1 sobre raíz de 13. En los dos casos, el resultado me va a dar un vector de módulo 1, ¿sí? Pero la diferencia es que uno va a apuntar igual que el W y el otro va a apuntar para el otro lado. Como yo quería uno que apunte para el mismo lugar que el W, elegí un alfa positivo. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Si multiplico por un vector por un número negativo, le cambio el sentido. Lo voy a hacer que apunte para el sentido opuesto. Yo quiero uno que apunte para el mismo sentido que W, tiene que ser un número positivo. Y además quiero que le acorte el módulo, cambie el módulo para que tenga módulo 1, bueno, ¿cuánto lo tengo que acortar o agrandar? En este caso, 1 sobre raíz de 13. Va a ser importante, ¿sí? Las cosas que van a venir, poder, a partir de cualquier vector, obtener un vector unitario en la misma dirección. Por eso quería que repasemos, que veamos esto. Y ya que estamos con vectores unitarios, hay unos vectores unitarios particulares que se llaman vectores canónicos.
que son en el plano dos vectores I y J. Se anotan así, con un sombrerito. I y J, si yo los dibujo desde el origen, son así. ¿Sí? Se llaman vectores canónicos y tienen la particularidad de que yo puedo escribir cualquier vector que a mí se me ocurra como una suma de estos dos vectores por algunos números. Lo llamo una combinación lineal. Por ejemplo, si yo quisiera escribir este vector B, que es el 3, 2. Puedo hacer esta cuenta. Primero voy a escribir la cuenta, después los voy a convencer de que es cierto que eso da. Tres por el vector I más 2. Yo digo que B es 3 por el vector I más 2 por el vector J. Veamos si eso es cierto. 3 por el vector I es hacer 3 por el vector 1, 0. 2 por el vector J es hacer 2 por el vector 0, 1. ¿Sí? Recordemos, estas son definiciones. Esto se llama el versor I, o vector canónico I, y esto se llama el versor J, o vector canónico J. Siempre el versor I es el 1, 0, el versor J es el 0, 1. Esta cuenta, ¿sí? Tengo que hacer primero el producto por un escalar. 3 por 1, 3. 3 por 0, 0. Y acá tengo que hacer 2 por 0, 0. 2 por 1, 2. Y ahora tengo que sumar estos dos vectores. Será 3 más 0, 3. 0 más 2, 2. Efectivamente, B, que era, habíamos dicho el 3, 2, lo puedo escribir como 3 por I más 2 por J. Y eso me da el vector 3, 2. Entonces, van a ver muchas veces vectores escritos así. Por ejemplo, si yo les dijera, ¿quién es el vector W que es menos 2 por I más 4J? Quiero las componentes de este vector. ¿Quiénes son? ¿Cuál sería la primera componente del vector W? Que es esta cuenta, menos 2 por I más 4 por J. Menos 2, 0. Menos 2 es la primera componente. Pero la segunda componente no es 0. ¿Cuánto vale la segunda componente de W? Sería Sí, Martina. Repasemos si quieren. Hacemos la cuenta. 4. Sería menos 2 por el 1, 0, más 4 por el 0, 1. O sea, sería menos 2, 0. Sí, ahí Tomás me acaba de contestar para todos. Más 0, 4. O sea, segunda componente es 4. ¿Sí? Fíjense, esta es la primera componente, esta es la segunda componente. Porque justamente, como el I tiene como primera componente 1 y como segunda componente 0, cualquier número por el I va a ir directamente a la primera componente y nada, no hace nada con la segunda, porque es por 0. Y cualquier número por J, ese número va a ir a parar directamente a la segunda componente y no va a hacer nada con la primera, porque vale 0 en la primera J. Entonces, esto es otra manera de escribir un vector. En vez de escribir las componentes, uno escribe un número por I más un número por J. Lo que te están diciendo, en definitiva, es esta es la primera componente, esta es la segunda componente. El número que multiplica al versor I es la primera componente, el número que multiplica al versor J es la segunda componente. Nada más. Eso es todo. Pero quería decírselo porque en el apunte van a ver muchas veces vectores escritos así. Un número por I más un número por J. Entonces, ¿qué vector es? Ah, bueno,
Simplemente que te están diciendo la primera y la segunda componente, en vez de ponértela entre los brackets, te las están diciendo de otra manera. Bien. Para terminar, como les había prometido, otra forma de describir vectores. Nosotros dijimos los vectores en el plano, ¿sí? Los estamos usando para describir movimientos, ¿sí? Parados a partir de un punto, yo voy a terminar en otro punto, y ese movimiento lo voy a describir con un vector. Que recuerden, esta flecha era una representante del vector, ¿sí? No es el vector. El vector son las dos componentes. Entonces dijimos, una manera de describir este movimiento es describir cuánto me moví en X, cuánto me moví en Y. ¿Sí? Si yo les digo esas dos cosas, ya saben cómo me moví. Si yo les digo, avancé 3 unidades en X y 4 unidades en Y, ya saben, o 2 unidades en Y, ya saben. Y esa es la manera que vimos recién, la manera de las dos componentes. Pero otra manera de describir movimiento sería decir, tomemos como referencia una línea horizontal que sea paralela al eje X, mido este ángulo y mido esta distancia. Y entonces les digo, bueno, yo me moví tantos grados respecto a la horizontal, es como que me paré, miré tantos grados respecto a la horizontal y después caminé cierta distancia. Esta distancia, si este era el vector B, no es ni más ni menos que el módulo del vector B. ¿Sí? Y el ángulo es el ángulo que el vector forma con el eje X. Entonces, esta es una manera de ver un vector en coordenadas polares, dando el módulo y el ángulo. ¿Sí? Si lo tenemos en coordenadas cartesianas, se le llama ¿sí? Las componentes, primera componente y segunda componente, fíjense que la relación entre estas componentes y las coordenadas polares la podemos sacar por Pitágoras, sí, por Pitágoras no, perdón, por relaciones trigonométricas. B1 es esta componente de acá, y B2 es esta componente de acá. Si yo lo miro como si esto fuera un triángulo, ρ, el módulo del vector, es la hipotenusa, y entonces B1 será la hipotenusa por el coseno del ángulo, y B2 será la hipotenusa por el seno del ángulo. ¿Sí? El seno era opuesto sobre la hipotenusa, y entonces el opuesto es la hipotenusa por el seno, y el coseno es adyacente sobre la hipotenusa. ¿Sí? O sea que esto yo lo podría escribir como módulo de B coseno de tita, módulo de B seno de tita, y si saco el módulo de B factor común, bueno, en realidad lo expreso como multiplicar por un escalar, esto es lo que van a ver como escribir un vector en sus coordenadas polares. Es explicitar cuánto vale el módulo
¿sí? Y acá poner un vector, que sí o sí es unitario. Fíjense, si yo calculo el módulo de un vector así, no importa cuál sea el ángulo, ¿cuánto da esto? 1. Coseno Sí. cuadrado de tita más seno cuadrado de tita siempre da 1, es la identidad fundamental. Entonces, un vector cuyas componentes son el coseno de un ángulo y el seno de del mismo ángulo, siempre tiene módulo 1. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo que estoy diciendo es, al vector B lo estoy definiendo como un vector que tiene módulo 1 y lo único que hace es indicarme el ángulo del tita, y después le ajusto el módulo al que yo quiera. ¿Sí? Multiplicándolo por el módulo que quiere. ¿Mm? Entonces, eso es nada más escribir un vector en coordenadas polares. Es encontrar el ángulo que forma, y esto, ojo, ¿sí? Es el ángulo que forma el vector con la horizontal del eje X. ¿Sí? Una horizontal paralela al eje X. No es cualquier ángulo este tita. Es sí o sí el ángulo que forma con la horizontal del eje X medido en sentido antihorario, medido para allá. ¿Sí? Siempre medido para acá.